Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Las migraciones como lugar teológico. Según el libro del Deuteronomio 26:5, dice: mi padre era un migrante, es lo que esto es lo que dice el Deuteronomio. Y esto es lo que repetía un israelita creyente, y no lo olvidemos. Hoy nuestras sociedades contemporáneas se caracterizan por un movimiento que trasciende las fronteras y el enraizamiento local, para construir nuevas identidades desde múltiples referencias globalizadas. El libre movimiento de personas y bienes se presenta como un índice de libertad en este mundo contemporáneo. Pero cuando se trata de refugiados, de personas que huyen de conflictos y de la pobreza, esta libertad se vuelve muy estrecha. Y con demasiadas miras, con demasiados pesos. El término migración nos remite a lo mejor de nuestra sociedad, pero simultáneamente revela abismos insospechados de inhumanidad y aún de perversidad. Hoy muchas economías no pueden funcionar sin el trabajo de los migrantes. Frecuentemente, este trabajo migrante con características de explotación, de ilegalidad y hasta de semi-esclavitud. En muchos países se ha hecho parte de la cotidianidad y permanece escondido de nuestra percepción. Y solo en algunos momentos, en una desgracia, en un conflicto, en un escándalo, se revelan estas estructuras de nuestras sociedades. En muchos lugares, las cosechas dependen en alto grado de la fuerza laboral subcontratada y subexplotada de los y las migrantes. Parte de nuestra reflexión sobre la experiencia siempre puede ser una mirada de fe para buscar orientación y profundidad en la confusa multiplicidad de los fenómenos actuales. Y aquí es donde entra la perspectiva creyente sobre el fenómeno de la movilidad humana. Y esto es lo que hay que desarrollar. En estos momentos es lo que trataré de hacer. Reflexionar desde la teología sobre los extranjeros, los migrantes y los refugiados. Es un ejercicio fundamental en la referencia al texto bíblico. Establece una relación con un contexto actual, con una mirada a situaciones similares que difieren y diferentes del relato bíblico. No se trata de hacer una simple juxtaposición de observaciones en la actualidad con ciertos datos bíblicos. Eso sería un error garrafal. Sino se trata de una dinámica que permite entender mejor el presente desde diferentes enfoques bíblicos. El contexto actual lo constituyen la trata de personas, las guerras, el cambio climático, el entusiasmo por el construir nuevos mundos y nuevos muros sobre todo. Hoy hay un entusiasmo renaciente, no en unir, en separar, no en hacer puentes, sino en construir muros. Preguntemos nosotros mexicanos y mexicanas, el vecino del norte. Hay que dejarse cuestionar por las perspectivas que iluminan, y estas perspectivas bíblicas resaltan en los contextos de hoy. Esto es muy importante. Cómo estas perspectivas bíblicas en nuestra contextualidad contemporánea pueden iluminar el tema de los migrantes, los refugiados, los extranjeros, atañe a muchos actores sociales. Como actores conscientes, los creyentes nos jugamos en la suerte de estas hermanas y hermanos, migrantes, extranjeros,
refugiados, algo muy amplio. Es aquí donde adquiere su carácter definitivo el sentido de la vida cristiana. Si uno quiere tomar en serio la metáfora de Mateo 25, 31 al 36, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo, estuve encarcelado y me visitaste. Esto en Mateo es la pregunta fundamental. Ni la fe tiene ese sentido, ni los sacramentos, ni la Eucaristía. En el juicio final la pregunta es: ¿cuándo, Señor, te vimos con hambre y no te vimos de comer? ¿Cuándo, Señor, te vimos enfermo y no te visitamos? ¿Cuándo, Señor, te vimos con sed y no te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y no te vestimos? Aquí se juega para el mundo creyente el futuro escatológico. No es en las misas, en las bodas, en los 15 años, ni en el matrimonio. No, la pregunta fundamental de Mateo y esta metáfora no es a cuántas misas fueron, a cuántos bautizos asistieron, te confesaste. No, la pregunta es fundamental. ¿Tuve hambre? ¿Me diste o no me diste de comer? ¿Tuve sed? ¿Me diste o no me diste de beber? ¿Estuve desnudo? ¿Me vestiste? ¿No me vestiste? Aquí se juega para el mundo creyente el futuro. En los basurables de la historia, en los refugiados, en los inmigrantes, aquí está el futuro. Esta es la palabra definitiva. Quien quiera salvación, y cuando le pregunten, Señor, ¿dónde te vimos? En el más pequeño de mis hermanos era yo. Esta es el cuestionamiento final en Mateo. Esta metáfora es profundísima. Este es el reino al revés. Jesús es rey de un reino de extranjeros, de refugiados, de inmigrantes, de no contables, de basurables. Los excluidos y excluidas de la historia son el futuro, son el sacramento de salvación. Un teólogo en Centroamérica, John Sobrino, desde El Salvador, ha dicho: si hay alguien que sea vicario de Cristo, son los pobres, no el Papa. Vicario quiere decir en lugar de, cuando está ausente alguien, quien lo suple, su presencia. Por eso John Sobrino lo tiene claro. Los únicos que pueden ser vicarios de Cristo son los pobres, los inmigrantes, los basurables, los que no cuentan para estas sociedades de poder y de prestigio, para estas sociedades globalizadas del neoliberalismo. La metáfora de Mateo es durísima. Este es el juicio escatológico, precisamente. Por eso, en la mirada del pueblo judío, aunque hoy habrá que cuestionar ese pueblo judío, bueno, los creyentes están furiosos con su gobierno actual. Para ellos es un gobierno ateo, que no cree en la Torá. El pueblo judío muy creyente, los ortodoxos, no apoyan estas guerras, porque ellos tienen claro este mandato de la ley judía y de la Torá. Hay que ofrecer hospitalidad y comprender en su momento que también nosotros somos huéspedes de Dios. Hoy la crisis de los migrantes y refugiados ha estallado con fuerza y se ha convertido en uno de los principales factores que configuran el mundo contemporáneo. En las carreteras y caminos de todos los continentes, millones de personas se desplazan constantemente, debido a las crecientes desigualdades de riqueza causada por la globalización y conflictos políticos y étnicos. Por otro lado, las catástrofes medioambientales, las pandemias como el pasado COVID-19, el libre comercio, hacen que cada vez haya más gente que migre. Pero las migraciones no son un fenómeno nuevo. Desde los albores de la historia de la humanidad, oleadas de personas se han desplazado por diversos motivos, como el comercio, las guerras, las persecuciones, los desastres naturales, las oportunidades económicas e incluso la aventura. La Biblia contiene muchas historias escritas por, para y sobre los extranjeros, los migrantes, los refugiados. Inicia con los primeros seres humanos desterrados del paraíso. Y recordémonos aquel mito del paraíso donde paradisíacamente Adán y Eva viven felices,
y de repente aparece la serpiente. El mundo contemporáneo, cuando ve serpiente, ve maldad, el diablo, el mal. No es un texto del mundo antiguo. Es un texto mesopotámico, por lo tanto la serpiente es la deidad, la divinidad. En Israel, cuando llega el pueblo judío, había pueblos y religión, y la deidad del lugar una serpiente, Astarte. Entonces, cuando en un texto antiguo aparece la serpiente, es la divinidad creadora, la madre creadora. ¿Aparece? Y en el mito babilónico existe en medio del paraíso un árbol del bien y el mal. Quien lo coma de él, dice el texto, será como dioses, sabrá distinguir el bien del mal. Y la madre creadora, que hizo a sus hijas y a sus hijos a imagen y semejanza, los quiere como ella, como dioses, como dioses. Y entonces va, el árbol dice que era de frutos. La mitología contemporánea le ha inventado lo de la manzana, el texto bíblico no dice, dice un fruto. Y se le ofrece. La serpiente es mujer, es femenina, es astuta, es sabia. No se le ofrece a Adán, se le ofrece a Eva, porque sabe que Eva es mujer, es compartida, le va a ofrecer a su compañero. Lo más probable es que a Adán le hubiera gustado el fruto y se lo come solo atrás de un árbol para que no se enterara Eva. Es astuta la serpiente, sabía cómo iban a comer los dos. Y entonces dice el texto, se les abre la mirada, se les abre los ojos, se vieron cómo eran como dioses, ya no podían estar como niños en el paraíso. Mi infancia fue bonita, pero qué bueno que crecí, salí del paraíso de la infancia. La espada del ángel puede ser dos lecturas cuando los echa del paraíso. Crecieron, son la humanidad que son, se lo ganaron o los expulso. La expulsión es una bendición siempre, crecer, pasar de una etapa es una bendición, no es la maldición de Adán y Eva, es la bendición. Entonces, empieza con migraciones, migran del paraíso a la vida, un infante migra a la adolescencia y después a la vida adulta. Y termina con el apóstol Juan, el texto bíblico. Empieza en el Génesis con el paraíso y la migración, termina con el apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos. Entre el Génesis y el Apocalipsis hay historias de los pueblos de Dios en constante movimiento. La Biblia es un tapiz tejido con las historias de una gran familia de migrantes. Dado que estos textos sagrados están escritos por, para y sobre los migrantes, es importante examinar algunas de sus figuras y acontecimientos claves para estar dispuestos, adecuados a uno de los fenómenos más desafiantes de nuestro tiempo, la migración. La Biblia aborda esta cuestión de forma explícita. Los primeros 11 capítulos del libro del Génesis están llenos de historias de migración forzada y de migración voluntaria. En Génesis 3:19 al 24, 3:16 al 24, Adán y Eva, como lo decía en un momento, fueron expulsados del paraíso. En Génesis 3:21, Dios mostró un profundo afecto y preocupación por estos primeros moradores, cosiendo pieles para vestirlos y protegerlos de los elementos. El tema del desplazamiento continuó con Caín, que mata a su hermano Abel por celos en Génesis 3 del 8 al 16. Como castigo, se convierte en un fugitivo y vagabundo en la tierra. Dios, a pesar de todo, sigue cuidando del vagabundo al ponerle una marca de protección para que nadie lo pueda matar. A medida que los habitantes de la tierra aumenta con ellos la violencia, dice el texto bíblico, y la desgracia de la tierra, y esto hace enojar a Dios, y entonces Dios purga la tierra en el mito bíblico con el diluvio. Noé y su familia, que dice el texto eran justos, fueron elegidos para continuar la raza humana. Se vieron obligados a huir de su tierra por el agua. Como muchas víctimas de desastres naturales, se convirtieron en migrantes sin destino conocido. Confiando en la alianza solamente de Dios, Noé navega sobre las olas del miedo, las olas del caos. Recordemos que en este pueblo míticamente el mar, por eso no es un pueblo marítimo, aunque está en el Mediterráneo, navega ríos y lagos, pero al mar no se atreve, como los fenicios. Porque todo se origina en el libro del Génesis, en el caos. El agua, el mar es el caos.
Y lo primero que hace Dios en la creación, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el mar, para este pueblo, habita un animal mítico, el leviatán, que deglute todo, se devora todo. Entonces es lo más terrible, es el caos original, el mar. Pues allá se lanza Noé lleno de miedo, porque va a enfrentar el caos para encontrar un nuevo hogar en una costa lejana. Después veremos la Torre de Babel, presenta esta historia sobre migración forzada. Toda la humanidad decide desafiar a Dios construyendo una torre que llega al cielo. Por su soberbia, Dios confunde las lenguas de los hombres y los dispersa por la faz de la tierra, dice Génesis 11 del 1 al 9. Los 11 primeros capítulos, como decía, del Génesis narran las historias de las primeras familias humanas como migrantes y refugiados, que se desplazan por la tierra buscando en la tierra en la que asentarse y un hogar en el que vivir. Lo arriesgaron todo por una vida mejor. Dios cuida y protege a estos migrantes, llenos de defectos, llenos de culpas, llenos de errores. La historia ancestral de los pueblos semitas comienza con Abraham y Sara, cuando respondieron a abandonar su entorno familiar en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, pues está donde estaba el paraíso, entre el Tigris y el Éufrates. Y viene Abraham de Ur, era del pueblo caldeo, y la lengua madre de la lengua semita será la lengua caldea. Ur, ya se localizó Ur, está descubierta la ciudad antimilenaria de Ur al sur de Bagdad en Irak. De allá vino el padre de los judíos y de los árabes, Abraham. Y se va a trasladar desde Ur de los caldeos a Canaán, Génesis 12 al 9. Mientras vagaban, buscaban una morada, y se desató una hambruna en la tierra que les obligó a huir hasta Egipto y residir ahí, dice el libro del Génesis 12, como extranjeros. Después siguieron vagando sin rumbo por el Negev, situado al sur de lo que hoy se llama Palestina, hasta Betel y luego hasta Ai, Génesis 13, 1 al 3. Finalmente levantaron sus tiendas en Mambré, cerca de lo que está hoy Hebrón, en Israel, pero solo por un tiempo. Como nómadas, Abraham y su gente siguieron moviéndose por Canaán en busca de alimentos y pastos para sus ganados. Se establecieron en Berseba, Génesis 21:33, hasta el final de su existencia terrenal. Nunca dejaron de ser extranjeros y foresteros para buscando la tierra prometida. Lo mismo ocurre con Isaac y Rebeca, así como con Jacob y su esposa Lía y su esposa Raquel. Aunque el domicilio principal de Isaac estaba en Berseba y el de Jacob en Siquén, cada uno de ellos también se desplazaba con sus rebaños y manadas, sin quedarse nunca en ningún lugar en particular. Uno de los 12 hijos de Jacob, llamado José, fue vendido como esclavo en Egipto debido a las rencillas entre sus hermanos. Y la epopeya del desplazamiento de José lo lleva hasta Egipto. Y en Egipto prepara el terreno para una migración masiva de Israel ante la hambruna que se viene. Entonces, donde en Egipto se salvaron de la terrible hambruna de Palestina y acabó siendo su residencia mucho tiempo Egipto. Israel recuerda a sus pasados fundadores siempre en hebreo como Gerim. Gerim quiere decir forasteros, huéspedes, hoy diríamos inmigrantes. Abraham se describe a sí mismo en el libro del Génesis 23:4 como Ger. Ger es la forma singular del sustantivo plural Gerim. En Éxodo 6:4 se hace referencia a los patriarcas colectivamente como Gerim, inmigrantes. En el Salmo 105, del 8 al 13, el salmista dice: los padres y madres de Israel son llamados Gerim. Se les ordena recordar siempre su herencia
de caminantes hacia la tierra prometida. El libro de Deuteronomio 26:5 dice: mi padre era un forastero, refugiado que bajó de Egipto con una pequeña familia y vivió allí con extranjeros residentes. Pero ahí se convirtió en una nación grande y fuerte y numerosa. De estas historias ancestrales aprendemos que Dios encuentra a su pueblo y lo llama, y el pueblo está constituido por personas que siempre están en camino. Estos inmigrantes son frágiles, son pecadores, a pesar de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Siempre en camino, siempre estarán en camino. No debemos olvidar, según el texto bíblico, que son seres humanos y deben ser tratados con la dignidad que Dios les ha otorgado. A menudo, quienes muestran bondad hacia esas personas no pasan desapercibidos para el texto bíblico, sino que son recompensados abundantemente. Por eso los escritos bíblicos siguen recordando a sus lectores que deben tratar a los extranjeros e inmigrantes que se encuentren con ellos con respeto y con dignidad. Habrá que recordarle al gobierno de Israel, que no es creyente, no es gente que respete la Torá, lo que su pasado y sus antepasados fueron extranjeros, y por eso para ellos la hospitalidad es sagrada. Por eso para los ortodoxos, la gente religiosa de Israel, el futuro de Israel es terrible, el castigo de Dios que viene es inminente, para el pueblo de Israel, no para Palestina, por lo que están haciendo. Tanto el libro del Éxodo 22:20, Levítico 19:33, Deuteronomio 5:15, ya que descuidar las necesidades de los inmigrantes vulnerables hace que uno se exponga al castigo, Deuteronomio 24:14 y 15. Hoy sabemos que la migración es un fenómeno global. Se dice que la migración es tan antigua como la historia de la humanidad. Si bien es cierto que la migración es un fenómeno nuevo, siendo es una de las principales crisis de nuestra época. Cada día millones de personas se desplazan sin cesar. Algunos viajan por motivos de turismo, otros los hacen por negocios. Muchos, sin embargo, emigran por razones políticas, económicas y ecológicas. La migración puede definirse como un proceso de desplazamiento, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de la propia nación. Se trata de población en movimiento que abarca cualquier tipo de desplazamiento de personas, sea cual sea su duración, composición y causas. Incluye la migración de refugiados, de personas desplazadas, de personas desarraigadas, de migrantes económicos. La migración es un fenómeno global que está creciendo en alcance y complejidad, afectando a la mayoría de países, familias, comunidades y casi todos los aspectos de la vida moderna. Una migrante internacional se definía como una persona que deja su país de origen o el país de residencia habitual para establecerse en forma permanente o temporal en otro país. Por lo tanto, un migrante internacional cambia su lugar de residencia habitual y cruza una frontera internacional. A mediados del 2020, había unos 272 millones de migrantes en el mundo. Dado que el número de migrantes internacionales está creciendo más rápido que la población total, su proporción en la población mundial ha ido aumentando. Actualmente los migrantes internacionales representan el 3.5% de la población mundial de 7.500 millones de personas. Algo más de la mitad de migrantes internacionales residen en Europa y en América del Norte. En 2019, por ejemplo, Europa acogió el mayor número de migrantes, 82.3 millones de personas, seguida por América del Norte con 58.6 de millones de personas. Y esto es tremendo lo que va marcando. Por eso, para el texto bíblico, la hospitalidad con los extranjeros es una obligación moral. Para los extranjeros y los forasteros es una virtud muy apreciada en la Biblia
y la recompensa para los que los practican suele ser grande. Por ofrecer una sencilla hospitalidad a los 3 forasteros a horas intempestivas, Abraham fue recompensado con una revelación especial: la noticia del nacimiento del hijo prometido Isaac. Génesis 18:1. En tiempos de una hambruna, la viuda de Serepta acogió un forastero hambriento que resultó ser el profeta Elías. Por su acto de bondad, fue recompensada con un suministro ilimitado de harina y de aceite. Primera de Reyes 17:1. El tercer ejemplo proviene del libro de la ley, donde se recuerda a Israel su extranjería y que sus bendiciones dependen de cómo trate a los extranjeros en su tierra. No te aproveches del inmigrante. Vosotros también fuisteis inmigrante en Egipto y sabéis lo que es vivir en un país extranjero. Éxodo 23:9. La hospitalidad como en el extranjero era tan importante que fue dictada por la ley e incorporada al Código Legal de Israel, Deuteronomio 10:19, Levítico 24:22. En el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret representado sistemáticamente como forastero, huésped, anfitrión e incluso como propio alimento. Estas representaciones de Jesús destacan la virtud de la hospitalidad. Jesús enseña que cuando alguien da de comer al hambriento, de beber al sediento, viste al desnudo, cura al enfermo, visita al expreso, como hace un momento les hablé, en otras palabras, acoge al extranjero, al forastero, lo hace con Cristo mismo. La carta a los Hebreos afirma: no echéis en olvido la hospitalidad, pues gracias a ellas personas hubo que sin saberlo alojaron ángeles en su casa. En otra carta, Pedro exhorta a sus compañeros cristianos diciendo: practicad de buen agrado la hospitalidad mutua. Primera de Pedro 4:9. En consecuencia, la hospitalidad con el extranjero es uno de los principales retos pastorales de la migración en la actualidad. La solidaridad, la acogida de los inmigrantes entre nosotros y nosotras es una obligación de la ética cristiana. Y sobre todo, pues la ética judía, la auténtica ética judía del pueblo de Israel, no estos sionistas terribles. La hospitalidad con el extranjero era una virtud muy apreciada en todo el mundo de la antigüedad y por muchas religiones. Para los antiguos griegos, el trato hospitalario de los extranjeros era una marca de civismo y de piedad. En la mitología griega, lo divino adopta con frecuencia la apariencia de un extraño. En la Odisea, por ejemplo, Atenea, que es la diosa de la victoria y la sabiduría, aparece con varios disfraces para ayudar a Odiseo, como una joven doncella que lleva un cántaro con un hombre corriendo y como una hermosa mujer habilidosa. Para los romanos, la hospitalidad estaba sancionada por la divinidad, ya que recibir a un extranjero obedecer a la voluntad divina y por tanto a la ley divina. Para los asiáticos, la hospitalidad con los extraños se considera una importante virtud religiosa. En la tradición budista, por ejemplo, la enseñanza del dana, la generosidad, la hospitalidad, es una virtud básica para todo budista que debe practicar desde las primeras etapas de su vida espiritual. También en el Islam, el profeta Mahoma enseña la importancia de la hospitalidad con el extranjero. El Corán afirma: sé buenos con vuestros padres, parientes, huérfanos y necesitados, vecinos, parientes y no parientes, el compañero de viaje, el viajero y con vuestros esclavos. Así pues, las grandes tradiciones religiosas del mundo han afirmado durante mucho tiempo la conexión entre la religión y la hospitalidad con los extranjeros. La tradición judío-cristiana destaca especialmente por este motivo, no solo como una responsabilidad moral, sino como una práctica espiritual, una forma de vida, un hábitus, dado que la hospitalidad es amor en acción. Es la respuesta más adecuada al problema de la migración en la actualidad. Hay muchas maneras de practicar la hospitalidad. Podemos ser generosos y practicar la caridad, pero no podemos ni debemos estar ahí.
La práctica religiosa de la hospitalidad debe ir más allá de la familia, de los conocidos, incluso de los conciudadanos. La auténtica hospitalidad se extiende a los que no conocemos, en particular los inmigrantes que se encuentran entre nosotras y nosotros y nuestras fronteras. Si nos acercamos a estos seres vulnerables, no solo podemos acoger a los ángeles, sino también, según la tradición bíblica, judía y cristiana, nos encontramos a Dios cara a cara. Son el sacramento del encuentro con Dios, dirá este teólogo John Sobrino. Los pobres, los marginados, los miserables, los que no cuentan. Y precisamente, la causa más común de las migraciones forzadas en todo el mundo son los conflictos. Un informe reciente revela que la guerra y la violencia son principales factores que impulsan a las personas a huir. Aunque la migración forzada es un fenómeno mundial, es más pronunciado en África. África acoge más de un tercio de la población mundial de desplazados internos y ha alcanzado niveles sin precedentes. Se habla aproximadamente de 16 millones de personas que viven en situación de desplazamiento interno por los conflictos y violencias. Para el pueblo judío en la Biblia esto es conocido, las guerras y sus efectos. La diáspora judía se refiere a la dispersión de los judíos fuera de su patria ancestral y su asentamiento en otras partes del mundo. Hubo 13 acontecimientos registrados en la Biblia que llevaron a los judíos a dispersarse. La primera diáspora fue orquestada por los asirios. En el siglo VIII a.C., el imperio asirio ascendió al poder y amenazó a los reinos de Israel y Judá. En el año 722 a.C., después de un asedio de 3 años, el rey Sargón II capturó Samaria y conquistó el reino del norte de Israel. Sargón afirmó haber arrastrado a más de 27,000 israelíes. Este es uno de los muchos casos de traslados forzados llevados a cabo por el imperio asirio. Sin embargo, el número era solo una pequeña fracción del total de las víctimas. Es probable que muchos ya hubieran sido llevados bajo los reyes asirios anteriores y muchos habían muerto en batalla o de hambre o de enfermedades durante el asedio. Algunos historiadores estiman el número de cautivos en cientos de miles. Sin embargo, el grueso de la población no fue deportada, sino que permaneció en su tierra, huyó al sur, al reino de Judá. Este acontecimiento se conoce como el cautiverio asirio y se relata en Segunda de Reyes 1 del 1 al 15. Y luego vendrá lo que se conoce como el exilio babilónico. La segunda gran dispersión judía fue infligida por los babilónicos en el siglo VI a.C. El poderío y la expansión de Babilonia amenazaron la existencia del reino meridional de Judá. Cuando el rey Joaquín de Judá se negó a pagar tributo al rey Nabucodonosor de Babilonia, entonces Nabucodonosor sitió Jerusalén y la capturó. Se llevó al rey Joaquín y a toda su familia. La Biblia dice que Nabucodonosor deportó a toda Jerusalén, a todos los mandatarios poderosos, unos 10,000 en total, a todos los artesanos y herreros. Solo quedó la gente más pobre en el país. Segunda de Reyes 24, 13 y 14. Esta primera deportación de judíos a Babilonia tuvo lugar en el año 597 a.C. Y este acontecimiento se relata en Segunda de Reyes 24 del 1 al 17. Y después va a haber una segunda deportación. Este exilio babilónico fue devastador para Israel. Se calcula que alrededor del 25% de la población de Judá fue llevada a Babilonia como cautivos o esclavos. El templo de Jerusalén, conocido como el primer templo, fue completamente destruido y Jerusalén y sus murallas fueron arrasadas. Las oraciones y el clamor de los pobres fueron escuchadas según el Salmo 34. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande derrotó a los ejércitos de Babilonia y permitió a los judíos exiliados regresar a Judá
para reconstruir Jerusalén y su templo. El regreso de los exiliados fue un proceso gradual, más que un único evento. Muchos de los deportados y sus descendientes ya no regresaron. Se asentaron permanentemente en Babilonia y en Egipto y establecieron comunidades fuera de su tierra. Y esto se conoce hasta el día de hoy como la diáspora judía. La Palestina del siglo I después de Cristo estaba gobernada por los romanos a través de reyes locales y prefectos romanos o gobernadores. Jesús nació en Belén hacia el año, hoy sabemos más bien que en Nazaret, hacia el año 4 a.C. o 7 a.C. según otros investigadores. El reinado del rey cliente Herodes el Grande fue condenado a muerte bajo el prefecto romano Poncio Pilatos. Palestina hacia el año 60 se volvió turbulenta y volátil. Agobiados por los excesivos impuestos de Roma y la dominación opresiva, los judíos se rebelaron para conseguir su independencia. La rebelión, conocida como la Primera Revuelta Judía, tuvo éxito al principio. Los rebeldes mataron a muchos soldados romanos y los expulsaron de Jerusalén. En respuesta, el emperador romano Nerón envió al veterano general Vespasiano, quien aplastó a los rebeldes y empujó a la mayoría dentro de las murallas de Jerusalén. En el año 70, el general romano Tito sitió Jerusalén. Los romanos rodearon la ciudad con una muralla para cortar por completo los suministros de la ciudad y así llevar a los insurgentes a la inanición. Los romanos acabaron abriendo una brecha en las murallas y masacraron a los rebeldes. También destruyeron el conocido como el Segundo Templo, construido por Herodes el Grande. El muro occidental, también conocido como el Muro de las Lamentaciones, es lo único que queda de este Segundo Templo. La situación bíblica es tristemente evidente también hoy. Los continuos conflictos y luchas civiles afectan a muchos países y desplazan a millones de personas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, hace un llamamiento a los países de todo el mundo para que hagan mucho más por encontrar un hogar para los millones de refugiados. El movimiento dentro de personas en un país o estado que implica el establecimiento de una nueva residencia temporal se conoce como la migración interna. Los movimientos migratorios internos pueden ser temporales o permanentes. Incluye a quienes han sido desplazados involuntariamente de su lugar de residencia habitual, así como las personas que deciden trasladarse a un nuevo lugar, como en el caso de la migración del campo a la ciudad. Los primeros son personas o grupos de personas que se han visto obligados a huir o abandonar sus hogares, en particular como resultado para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia, como es el caso en nuestro país, en México, por el narcotráfico, por las transnacionales que explotan la minería, violaciones de derechos humanos y en algunos casos por desastres naturales. Estas son las migraciones contemporáneas. Por otro lado, bíblicamente, a menudo se llama a Jesús príncipe de la paz. Isaías 9. Véase también Lucas 2:14, Colosenses 1:20, que es realmente la encarnación de la pacificación. Las enseñanzas de Jesús sobre la pacificación comienzan con las famosas bienaventuranzas. Felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos, en Mateo. Los pacificadores fomentan la mediación que ayuda a resolver los conflictos. La mayoría de las veces, la mediación se produce de manera informal entre amigos, familiares, vecinos, compañeros, socios comerciales. A estos benditos pacificadores el texto bíblico les llama hijos de Dios. Según Jesús, hacer la paz es una prioridad urgente, incluso que trasciende el culto, es más importante. Jesús dijo: si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23.
Las enseñanzas de Jesús sobre la paz y la pacificación son las que mejor preparan a la Iglesia para ser hospitalaria, para alcanzar soluciones duraderas en un mundo multiétnico y multireligioso. Por tanto, hay que fomentar y apoyar los esfuerzos de construcción de paz en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Es algo en la que todas y todos debemos participar. Uno puede unirse a diferentes redes para convertirse en constructor y constructora de paz, de puentes en la propia comunidad. También podemos unirnos en plataformas en línea para organizar debates, intercambio, conversatorios desde cualquier lugar del mundo para promover la interculturalidad, el diálogo religioso y armonioso, la multiculturalidad. Otra forma posible es hacer donaciones periódicas para apoyar procesos de paz. Esto es muy importante. Y por otro lado, otro factor de migración es el peligro del cambio climático y las catástrofes naturales. Nunca dejemos en cuenta que la tierra es nuestra madre, la tierra es un ser vivo. Los que han depredado a los seres humanos han depredado a la tierra al mirarla como mercancías. Cuando se preguntan por los motivos de su migración, las respuestas más comunes son mejores trabajos, oportunidades educativas, reunificación familiar, huida de la violencia y las persecuciones. Rara vez se menciona el cambio climático en sus respuestas. Sin embargo, el medio ambiente y las catástrofes naturales como huracanes, inundaciones, hambrunas o terremotos son factores importantes de la movilidad humana. Un experto de ACNUR decía lo siguiente: el clima de la Tierra está cambiando a ritmo que ha superado la mayoría de previsiones científicas. Algunas familias y comunidades ya empezaron a sufrir las catástrofes y las consecuencias del cambio climático, viéndose obligadas a abandonar sus lugares de vida en búsqueda de nuevo refugio. La mayoría de los desplazamientos fueron consecuencias hoy de tormentas tropicales, de lluvias monzónicas en el sur de Asia, en Asia Oriental, en el Pacífico. 4 países concentraron más de 17 millones de nuevos desplazamientos internos debido a catástrofes. La India con 5 millones, Filipinas con 4,1 millones, Bangladesh con 4,1 millones y China con 4 millones. Y esto nos lleva otra vez al texto bíblico. La movilidad humana causada por las catástrofes naturales ocurre con bastante frecuencia en la Biblia. La historia bíblica más conocida es la de Noé y su arca, que se encuentra en el libro del Génesis. La mayoría de los niños está familiarizado con este diluvio. Se dice que Noé era un hombre justo, que seguía los mandamientos de Dios. Sin embargo, los demás habitantes de la tierra eran corruptos y malvados. Cualquier similitud con el mundo contemporáneo es muy lejana. Sin embargo, los demás habitantes de la tierra pues tenían un mal espíritu. A punto de que Dios parece que en el libro del Génesis se arrepintió de haberlos creado. Pero Dios decidió borrar toda la tierra con un gran diluvio y empezar de nuevo. Dios ordenó a Noé que construyera un arca en la que él, sus hijos, sus esposas, junto con una pareja de cada macho y hembra, de todas las criaturas vivientes, se salvaran de las aguas del diluvio. Muchas culturas tienen mitos que implican un diluvio para explicar sus orígenes. Los arqueólogos han descubierto tablillas con historias sobre el diluvio de los pueblos semitas que vivían en Mesopotamia, entre el río Tigris y el río Éufrates, la mayor parte de la actualidad. 2 de las tablillas son la llamada epopeya de Gilgamesh, sumeria, y la epopeya de Atrahasis, babilónica. Algunos estudiosos creen que el autor del Génesis estaba familiarizado con el mito de Gilgamesh y posiblemente la adaptó para la historia del diluvio en la Biblia. Otros sostienen que se tratan de historias independientes derivadas de un lenguaje común metafórico e imágenes mitológicas. Otra explicación podía darse
de la última gran edad del hielo terminó hace unos 10.000 años, lo que hizo que el nivel de las aguas subiera considerablemente. Comarcas costeras enteras fueron destruidos. Algunos científicos afirman que la subida del agua del Mediterráneo rompió el bloque en el Bósforo e inundó un valle que se convirtió en lo que se llama hoy el Mar Negro. Este acontecimiento, conocido como el diluvio del Mar Negro, había ocurrido hacia el año 5600 a.C. Otros especulan que la causa común fue un tsunami. Y lo que es más importante, ¿qué sentido teológico tiene el famoso diluvio bíblico? En Génesis 6:5 se nos dice explícitamente que la causa de este trágico diluvio fue la maldad humana, que comenzó desde el libro del Génesis. Los seres humanos habían apartado sus deberes como portadores de la imagen de Dios y cuidadores de la creación del hombre. El ser humano en la Biblia no es dueño de la tierra, es el jardinero. Se le puso para que la cuidara y la fructificara, no es el dueño. Bíblicamente el único dueño de la creación es Dios. El ser humano no es dueño y va a tener que rendir cuentas del desastre que hemos hecho. La tierra es creación de Dios bíblicamente. La tierra es un ser vivo que hay que respetar. Nuestra mirada mesoamericana y la mirada andina lo tienen claro. La Pachamama, la madre tierra, es sagrada. Para la Biblia es esto también, es una criatura de Dios puesta bajo la responsabilidad del ser humano y va a rendir cuentas del ser humano. Esto no hay que perderlo en cuenta para entender el mensaje teológico. Por eso Dios tuvo que empezar de nuevo. Noé es irreprochable y justo. Representa una nueva creación, un nuevo Adán. Así la historia del diluvio trata de cómo hacer las cosas bien de nuevo para evitar otro diluvio de proporciones bíblicas. Uno esperaría que la nueva humanidad después de Noé aprendiera los errores y hiciera el bien, pero el tiempo se agota, especialmente con la crisis de cambio climático debido al calentamiento global. Demasiada agua provoca inundaciones. La falta de agua provoca sequías. El cambio climático global está afectando a nuestro hogar terrestre de forma tremenda. Las condiciones meteorológicas extremas, como el calor intenso y la sequía excesiva de la tierra, han provocado sequías que han llevado a una escasez extrema de alimentos en muchas partes del mundo. Hoy día existe una crisis mundial de hambre. La Biblia también habla de muchas hambrunas. La primera ocurrió en tiempo de Abraham y Sara. Poco después de haber llegado a Canaán, estalló una gran hambruna que los obligó a huir a Egipto para residir allí como extranjeros, porque el hambre era intensa en la tierra, dice Génesis 12:10. Otra hambruna ocurrió en los días de Isaac. En lugar de bajar a Egipto, como lo hizo Abraham, Dios aconsejó a Isaac buscar sustento entre los filisteos en el Gerar, Génesis 26:1. Quizá la hambruna más devastadora de todas las que ocurrió en Egipto en los días de José. La hambruna, dice el texto, duró 7 años. Gracias a que José interpretó correctamente el sueño del faraón, almacenó los excedentes para preparar Egipto con antelación y salvó numerosas vidas, incluido el clan de Israel. Génesis 41. En los días en que los jueces gobernaron Israel, también hubo una hambruna que hizo que Noemí y su familia abandonaran Israel para ir a Moab, un territorio extranjero. Tras la muerte de su marido y sus 2 hijos, Noemí decidió volver a su casa en Belén porque ahí había comida. La huida de Noemí como inmigrante estuvo llena de dolor. Volvió a su casa con las manos vacías, salvo por una moabita extranjera llamada Ruth, que insistió en acompañar a su suegra hasta el final diciendo: no me pidas que te abandone y que me separe de ti, pues a donde vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Libro de Ruth 1:16. La mujer moabita resultó ser una bendición oculta tanto para Noemí como para la casa de David. En recuerdo de su contribución se conserva el libro que lleva su nombre, el libro de Ruth. Durante el reinado del rey David hubo 3 años consecutivos de hambruna porque Saúl y su familia habían matado injustamente a los gabonitas, violando el pacto de Israel con ellos, segunda de Samuel.
Años más tarde, Israel sufrió 3 años de peste y de hambruna. Ese año murieron 70,000 personas. Se dice que fue el pecado cometido por David al hacer un censo en contra de lo mandado de Dios. En los días del profeta Elías hubo una sequía que provocó crisis del hambre en el libro primero de Reyes 17. Una pobre viuda de Sarepta que dio generosamente al profeta su última porción de comida sobrevivió a la hambruna porque su jarra de harina y aceite nunca se agotaron en recompensa. En los días de Eliseo tuvo lugar otra gran hambruna que duró 7 años, segundo libro de Reyes. Los Hechos de los Apóstoles relatan muchos acontecimientos fascinantes de la vida de la iglesia primitiva. Hay un incidente que la mayoría de los cristianos suelen pasar por alto. En Antioquía, un tal Agabo profetizó que se produciría una grave hambruna en el mundo romano. Agabo no dijo exactamente cuándo ocurriría la hambruna, pero Lucas, escribiendo muchos años después de lo acontecido, insertó una nota aparte diciendo que esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Hechos 11. El emperador Claudio gobernó del año 41 al 54 después de Cristo. Varios historiadores mencionan varias pérdidas de cosechas y hambrunas durante el reinado de Claudio. Para demostrar su solidaridad, los discípulos de Antioquía organizaron un fondo de ayuda para los hermanos pobres y la Iglesia Madre de Jerusalén. Su acción fue rápida y sin vacilaciones. Lucas escribe: decidieron pues los fieles, conforme a las posibilidades de cada uno, enviar ayuda para atender las necesidades de las hermanas y hermanos residentes en Judea. La comunidad eligió a Bernabé y a Pablo para que entregaran el donativo de ayuda recogida. Aunque la iglesia todavía estaba en su fase inicial, actuó con solidaridad. Por eso la cuestión del cambio climático está muy politizada y es controvertida, pero las pruebas científicas son contundentes a esta realidad, aunque varios presidentes, como el expresidente Bolsonaro de Brasil, el nuevo presidente de Argentina, la nieguen, varios expresidentes de Estados Unidos nieguen la realidad del cambio climático, científicamente está comprobado los desastres que vienen en futuro si no detenemos esto. El impacto humano en el medio ambiente es una de las principales preocupaciones de este inicio del siglo XXI. A lo largo de la historia de la humanidad, las migraciones y el clima han estado relacionados, pero en la era moderna el impacto que el ser humano ha provocado en el medio ambiente probablemente obligará a más personas a migrar. Muchas catástrofes naturales como sequías, huracanes, inundaciones, terremotos son más recurrentes y se atribuyen a los efectos del cambio climático. Estas alarmantes predicciones deben ser una llamada de atención para que todos abordemos la crisis de cambio global. Todos debemos actuar inmediatamente porque el planeta está en gran peligro. El Papa Francisco ha reconocido en una de sus principales encíclicas, Laudato Si, de esta encíclica, el cuidado de nuestra casa común, y ha hecho una voz de alarma, un llamamiento profundo. Critica los factores sin síntomas de origen humano que han causado la degradación del medio ambiente y el calentamiento global. Llama a todos los pueblos a tomar medidas rápidas y unificadas para salvar a la Tierra. La humanidad, dice el Papa, enfrenta una crisis urgente. A cada una de nuestras acciones y descuidos, nuestro planeta ha empezado a parecer cada vez el vivo, inmenso depósito de porquerías. El Papa trató de mover estos años y acaba de lanzar el 4 de octubre de este 2023 una segunda documento, Laudate Deum, donde llama que es el momento final y que si no actuamos la catástrofe es inminente. Y el Papa no pudo viajar por razones de salud, acaba de iniciar en este día la conferencia de las partes del cambio climático, la COP28 en Dubái, que en estos días está transcurriendo precisamente de diciembre esta reunión, que es el llamado urgente a hacer algo. Parece que al mundo no le interesa hacer algo. 2 documentos centrales, Laudato Si, una encíclica, y una carta apostólica, Laudato Deum, que el mundo cristiano y sobre todo el mundo católico no conoce, no estudia
es el llamado de un papa unido con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé, que desde hace años también está llamando que la tierra es sacramento, la tierra es presencia de Dios, es creación divina y que tenemos que ser responsables con la irresponsabilidad que hemos hecho, porque vendrán migraciones fuertes, movimientos por el asunto del cambio climático. Pues tiene mucho de teológico el asunto de los desplazamientos, de las migraciones, de los extranjeros, de la movilidad humana. Habría más. Yo solo quiero invitar al diálogo, a abrir espacio de lo teológico, de un campo teológico en las migraciones. Pues buena semana, buenos días, que estemos en la paz de Dios. Pasa las aguas, pasa la tierra, pasa las plantas y animales, pasa las mujeres y hombres y pasan